Pandilla, chavas y chavos del YouTube, ustedes disculpen que me haya tardado tanto en llegar con este video, pero es que esta es la tercera vez que lo tengo que grabar y editar y bueno, ha sido un desmadre. La verdad es que normalmente llego tarde al trending topic, al tren del mame, pero bueno, nunca había llegado tan tarde un video, sobre todo porque estoy seguro de que ahorita que llegue este video a internet ya no va a ser relevante porque pues todo pasa de moda, no sé, tan rápido, todo es tan puto efímero, pero bueno, vamos a ver qué se logra con este video porque no me quería quedar con las ganas de hablar de este tema. Vamos a hablar el día de hoy, pandilla, de la farándula rebelde. Vamos a hablar de todo este activismo que ha sucedido, que sucedió durante el mes pasado, el mes de febrero. Y pues, ¿qué les puedo decir, chavos? Vivimos en una época curiosa, una época donde la rebeldía tiene patrocinador, la indignación tiene escenografía y la revolución tiene horario estelar. Hoy vamos a hablar de los Grammys, vamos a hablar del Super Bowl, vamos a hablar de discursos incendiarios pronunciados bajo iluminación profesional y aplausos programados. Vamos a hablar de artistas que denuncian al sistema mientras reciben premios de ese mismo sistema. Vamos a hablar de consignas políticas convertidas en mercancía cultural, de meritocracia recitada frente a pueblos que trabajan más y ganan menos, de imperios que no censuran la protesta, sino que la empaquetan y te la venden. Pero sobre todo vamos a hablar de nosotros, de cómo Latinoamérica sigue mirando a Estados Unidos como si fuera brújula moral, estética y política, de cómo importamos sus debates, repetimos sus consignas y medimos nuestro valor con la regla de su reconocimiento, cómo celebramos cuando nos mencionan en su escenario, como si la validación del imperio fuera una certificación de existencia. En este episodio no vamos a atacar directamente a ninguna persona, ningún entretenedor, por más que sea una figura pública. Yo considero que no son personas que merezcan pues ser atacados. Lo que vamos a atacar son sus ideas, son sus posturas, son sus opiniones, pero nunca, pues, bueno, a la persona, ¿no? O sea, quiero que quede claro, sobre todo porque me imagino que dentro de la audiencia debe haber muchos que son fans de estos entretenedores de los que vamos a hablar, de estos famosos de los que vamos a estar opinando. Pero pues sí, quiero que sepan que no es personal, no es nada en contra de ellos directamente, porque ni siquiera los conozco, ¿no? O sea, no los conozco en persona para decir, ay, es que Billie Eilish me caga, o sea, no, güey. Incluso por más antisistema que yo les pueda llegar a parecer, hay mucho de su música, de estas personas que disfruto mucho, o sea, incluyendo a Bad Bunny, sí, por muy rockero que me vean, sí, hay 2 que 3 canciones que me laten, pero bueno, ese no es el tema del video. En fin, vamos a hablar de todo esto, porque tal vez el verdadero problema no sea que el imperialismo gringo esté en decadencia, sino que nosotros lo estamos viendo todavía como un modelo a seguir. Y bueno, hoy vamos a meter el dedo en la llaga, sin patrocinadores, sin gramófonos dorados y, si es posible, sin pedirle permiso a nadie. Ahora sí, bandita, en la descripción está el link para que vayan a escuchar mi canción. Por favor, escúchenla. También están los links por si quieren apoyar este proyecto de alguna forma, sobre todo económicamente, porque pues bueno, yo con todo gusto les traería un podcast nuevo cada lunes, pero pues no hay con queso las quesadillas, ¿verdad? Entonces, pues lo siento, pero me veo en la necesidad de mendigar. Entonces, pues vamos a dar inicio al video. Bienvenidos a Nadie me preguntó, el podcast donde nadie me preguntó mi opinión, pero igual se las doy. Apóyame con tu like, compartir y suscribir. Me robaron mi laptop y ya no puedo producir música de forma profesional. Ahora tengo que usar IA. ¡Qué horror! Para empezar, pandilla, ¿qué son los Grammys? Pues nada importante, nada más es el Vaticano de la industria musical, la ceremonia anual donde el talento pasa por aduana y se le pone sellito de excelencia, donde se le pone su estrellita en la frente de usted, señor,
Señor mío, señora mía, de preferencia que sea usted caucásico, pues bueno, aparte de caucásico, aparte de privilegiado, pues es usted comercial, ¿no? Es usted conveniente para la industria y se le asigna un valor de mercado más alto. Los Grammy Awards, entregados por la Recording Academy desde 1959, se presentan como el equivalente musical a los Academy Awards, que vendrían siendo los premios Oscar, porque, pues bueno, nada dice arte puro como una comparación directa con Hollywood. ¡Wow! Arte en su mayor expresión, claro que sí. Su propósito oficial es honrar la excelencia artística y técnica. Su propósito real es consolidar jerarquías, repartir legitimidad y recordarle al público quién merece seguir siendo relevante. Dicen que votan entre sus propios pares, lo cual suena bastante romántico porque pues no es más que una élite evaluándose a sí misma dentro de una estructura que históricamente ha decidido qué suena serio, qué suena urbano y qué suena demasiado urbano para ser serio. 2 rondas de votación, auditoría externa, sobresellados, toda una liturgia para que el gramófono dorado parezca descendido del Olimpo y no de un comité humano con gustos, intereses, presiones y sesgos cognitivos. El trofeo, por cierto, es un pequeño gramófono que es pura nostalgia industrial convertida en fetiche, un símbolo perfecto, tecnología obsoleta, bañada en oro, entregada como certificado de vigencia cultural. Pero lo verdaderamente fascinante no es cómo se entregan, sino cómo se les cuestiona. Año tras año se repite el mismo coro: falta de diversidad, sesgo comercial, decisiones incomprensibles, artistas afrodescendientes que dominan las listas, pero misteriosamente se diluyen en las categorías principales, como si el talento cambiara de densidad al entrar a álbum del año. Se les confina en compartimentos urbanos, que pues no es más que una palabra elegante para decir quédate en tu sección, quédate en el Bronx, negro. ¿Qué haces aquí? Es una fiesta de blancos, hermano. Como no podría ser de otra forma, todos los años los premios Grammy están envueltos en alguna clase de polémica, lo cual, a mi parecer, pues es más como daño controlado, ¿no? A final de cuentas, ellos siguen perpetuando sus mismas estructuras de poder, siguen premiándose entre ellos y les importa poco lo que la gente pueda llegar a opinar, pero pues bueno, siempre hay mucho debate, ¿no? En 2020, incluso la propia dirección de la academia fue señalada por todo este tipo de irregularidades. También estamos los snobs, que somos estos míticos trolls de internet que nos la pasamos criticando todo. Está el boicot de The Weeknd en 2021 tras quedarse sin nominaciones pese a dominar el año, lo cual de hecho garantiza que pues bueno, el éxito masivo no te garantiza un lugar en la mesa de los grandes, ¿no? De los adultos, porque el Grammy no premia ventas, premia una narrativa conveniente. En 2025, la victoria country de Beyoncé desató debate sobre la pureza del género, porque creo que todos sabíamos, menos Beyoncé, que la música country no es más que una especie de sangre azul que solo puede correr dentro de venas rednecks, ¿sabes? Como que sí necesitas estar un poquito en contra de derechos humanos básicos, en contra del aborto legal y seguro, tienes que estar un poquito en contra de de tener relaciones con alguien que no sea de tu familia. Entonces, pues ahí le falló un poquito la movida estratégica a Beyoncé, pero pues bueno, habrá que escuchar su álbum Country. La verdad es que no me parece que sea una mala idea. Perdón. Yo sí lo escucharía, nada más para ver qué onda, ¿no? Y este año, 2026, hubo quejas por la elegibilidad de Taylor Swift, polémicas por declaraciones políticas de Bad Bunny y suficiente indignación digital como para alimentar 3 temporadas de La Casa de los Famosos, porque no se les olvide que según el pendejo de Sergio Mayer, ahí es en donde se educa a los gringos, ahí es en donde se les da un mensaje de conciencia política acerca de los latinoamericanos. Claro que sí, ese güey le sabe, ese güey me representa, claro que sí. Por supuesto, tampoco olvidemos la famosa maldición de mejor artista nuevo, ese premio que en teoría detecta el futuro o lo que vendría siendo también pues una moda pasajera con un excelente equipo de relaciones públicas, ¿no?
Pero quizá la crítica más deliciosa a los premios Grammy sea el sesgo comercial. Los Grammy son un tótem del viejo mundo, premiando lo seguro, premiando lo rentable, lo que no asusta demasiado a los patrocinadores. Innovación. Esa gente no sabría lo que es la innovación aunque se les pare en el escroto con tacones de aguja. Y allí es donde todo se vuelve circular. Porque el escenario que permite discursos incendiarios contra el poder es el mismo que legitima, consolida y distribuye poder cultural. Se critica el sistema desde el altar principal de ese mismo sistema. Se denuncia hipocresía mientras se sostiene el gramófono dorado con ambas manos, sueltan lágrimas y agradecen a todos porque no sabía que estaba yo destinado a ganar este premio. Oh, por Dios, ¿qué se ha logrado? Es un logro para la música latina, claro que sí. ¿Qué mamadas? Bueno, los Grammys no son solo premios, son un mecanismo de consagración, un recordatorio anual de que el arte en la industria no solo se crea, sino que se certifica. Y cada febrero el espectáculo se repite. Artistas indignados, fans furiosos, discursos pseudo valientes y patrocinadores tranquilos. El gramófono brilla, el sistema respira y la revolución, convenientemente, sí se transmitió por televisión. Y bueno, vámonos con el caso de las estrellitas rebeldes de la industria. Empecemos por el caso de Nicki Minaj. Well, I don't know what to say, but I will say that I am probably the president's #1 fan. A principios de febrero de 2026, justo cuando el calendario marcaba temporada de contratos y de premios, Nicki Minaj decidió redescubrir su vocación espiritual y convertirse de la noche en la mañana en profeta apocalíptica de Twitter. Yo siempre le voy a decir Twitter, no esperen que le diga X, ya saben por quién y por qué, pero bueno, en los premios Grammy salió alguien que según mi investigación es comediante. La verdad es que no había tenido yo el gusto de conocer su trabajo, pero bueno, en los Grammy sale este sujeto, Trevor Noah, haciendo una broma sobre Nicki Minaj, y estamos hablando de que, güey, es una broma, ni siquiera es una auditoría financiera. Nicki Minaj is not here. She is not here. She is still at the White House with Donald Trump discussing very important issues. Actually, Nicki, I have the biggest ass. I have it. Everybody's saying it, Nicki. I know they say it's you, but it's me. Wap, wap, wap. Look at it, baby. Y Nicki no respondió con ingenio, no respondió ni con elegancia, ni siquiera con un meme decente. No, decidió responder acusando a la industria de prácticas satánicas, de practicar rituales de Satanus, sacrificios humanos, mutilaciones infantiles internacionales. Claro que sí, porque cuando tu ego se siente herido, lo lógico pues es escalar directamente al Antiguo Testamento, ¿por qué no? Según su nueva línea argumentativa, los artistas favoritos del público participan en cultos oscuros donde la sangre corre como champaña de premiación, lo cual de hecho no me sorprende tanto después de lo revelado en los archivos Epstein y de lo revelado sobre todo lo que pasaba en las fiestas de P. Diddy. Según Nicki, aparentemente el talento, los contactos poderosos en la industria, el nepotismo, las prácticas de competencia desleal, la payola, las estrategias de marketing corrosivo y las composiciones a cargo de productores contratados para hacer hits de forma segura ya no explican el éxito. Ahora todo se resume en sacrificios rituales y membresías premium del inframundo. Carajo, si todo fuera tan fácil. Por supuesto, pruebas de esto no hubo, porque eso es un detalle nimio, un detalle técnico sin importancia. La verdad es que la veracidad es lo que menos importa cuando lo que quieres es hacer ruido. Y vaya que ese ruido fue conveniente. Conveniente porque casualmente las declaraciones surgieron justo cuando se especula que le estaban apartando de la mesa de los adultos. Ya no la dejaban participar, digamos,
en la alberca de los niños grandes, ¿no? Curioso momento para redescubrir la moral. Más curioso aún cuando hay una renegociación contractual en puerta y hay un álbum guardado como rehén estratégico. Prácticamente aplicó la de mi arte no sale hasta que me paguen lo que quiero. Buen intento, Pillina. Casi haces que un par de pendejos crédulos se compren esa basura del despertar espiritual. Y si lo pensamos un poquito a largo plazo, díganme, ¿ustedes creen que el género humano necesita otro álbum de Nicki Minaj? Yo les sugiero que dejen su opinión en los comentarios. Me voy a reservar la mía, pero creo que muchos en la audiencia saben qué pienso al respecto. Lo verdaderamente fascinante no es la acusación en sí, sino la sincronía tan, a falta de un mejor adjetivo y pecando de redundante, tan conveniente. Cuando era parte del banquete de vísceras de bebé y de sangre de virgen, cuando el menú incluía ínfulas de rebeldía pedorra, causas sociales empaquetadas y discursos de empoderamiento listos para Instagram, no había pedo. Simplemente el sistema no era dominado por Satanus y entonces era rentable. Denunciar era una pose estética, como lo que hacen los artistas que vamos a ver a continuación. Les dije artistas, yo según les voy a decir entretenedores. Bueno, era algo que hacían para verse críticos en entrevistas y valientes a una distancia segura. Rebelión en alta definición, pero sin afectar sus propios intereses económicos, como Molotov con su canción del Mundial. Ahora que la invitación parece haber caducado, resulta que el templo está lleno de demonios. ¡Qué descubrimiento tan tardío, tan oportuno y tan estratégicamente rentable! Porque si algo ha demostrado Nicki, no es coherencia ideológica, ni principios inquebrantables, ni un compromiso ético con la verdad, ni siquiera tantita empatía por la gente que es de su misma etnia. Lo que ha demostrado, y eso sí con maestría, es una capacidad camaleónica para adaptarse a los abusos del sistema mientras le generen dividendos y denunciando únicamente cuando dejó de convenirle. No es una cruzada moral, no sean ingenuos, es una renegociación. Y lo más irónico es que el discurso religioso viene envuelto de marketing. El juego se acabó, the jig is up, dice. Pero no, güey, o sea, el juego no se acabó. El juego cambió de reglas y los dueños del tablero no te quieren dar más fichas. Pero tranquila, si algo ha probado la industria es que siempre hay espacio para otra temporada del mismo espectáculo de mierda. Solo que esta vez, en lugar de glamour y alfombra roja, la narrativa es sangre y cultos satánicos. Y traición, claro que sí, como una buena telenovela. Todo muy místico, todo muy conveniente, todo muy calculado, todo muy ojos bien cerrados. Vámonos con el caso de Billie Eilish. No one is illegal on stolen land. Hay algo profundamente irónico en que la especie más migrante de toda la historia, el Homo sapiens, ese primate caminante que salió de África sin visa ni pasaporte, ahora se indigne selectivamente desde una alfombra roja. En los Grammy Awards, bueno, voy a tratar de mantener los anglicismos lo más limitados posible. En los premios Grammy de 2026, Billie Eilish recibió el premio a Mejor Canción del Año por Wildflower y decidió recordarnos que nadie es ilegal en tierra robada. La frase, por supuesto, tiene su filo histórico, porque sí, nuestra civilización nació del desplazamiento, de invasiones, de comercio, de mestizaje, de guerras, que luego se convirtieron en mapas, y mapas que luego se convirtieron en leyes. Primero fue la lanza, después fue la bandera, y finalmente el notario. Claro que sí. La filosofía del poder lo explica sin rodeos y siéntanse libres de corregirme en los comentarios porque pues bueno, yo nada más soy un músico ignorante, no soy filósofo, no soy estudioso de ninguna rama ni de la filosofía, ni de la filología, ni de la antropología, pero bueno, pues esto es lo que yo me topé en mi investigación, ¿no? Y estoy parafraseando. Dice, la propiedad nace del acto de fuerza que logra sostenerse en el tiempo. Luego el derecho llega, elegante, con traje, constitución y botella de whisky bajo el brazo, claro que sí, para normalizar lo que antes fue imposición. La conquista se convierte en frontera, la frontera en soberanía, la soberanía en trámite migratorio. Y ahí está Billie,
con su emprendedor de Ice Out, denunciando el United States Immigration and Custom Enforcement, señalando detenciones, separaciones familiares, desapariciones forzadas y políticas del miedo. Y a su lado está Phineas, su hermano de Billy, no el de Phineas y Ferb. A su lado está Phineas, hermano, productor y testigo del momento. Está testificando a Billy, testigo del momento en que la indignación se materializa y gracias a un discurso pedorro se arreglan mágicamente los problemas del mundo, como si de una historia de Maluma en Instagram se tratara. El mensaje es potente por su repercusión mediática, pienso yo, no tanto porque sea el descubrimiento del hilo negro, ¿verdad? Pero, en fin, aparte de todo, también es un mensaje muy cómodo, porque declarar que nadie es ilegal en tierra robada desde un país cuya industria musical es una de las maquinarias culturales más rentables de todo el planeta, tiene algo de performance moral premium. Eso sin contar que la mansión de Billy está construida en tierras ancestrales de la tribu, pero pinche dislexia, de la tribu nativa Tongva, pero no la vemos albergar nativos americanos en su propiedad. Es una verdad histórica envuelta en estrategia de branding. Es conciencia política para tarados, escrita por algún shadow writer a quien se le pagó bien y se le dio la instrucción de hacer declaraciones que se vean peligrosas sin realmente incomodar a nadie que tenga poder real. Asegurar el aplauso facilón de la audiencia enajenada de la realidad, mientras alimenta la narrativa que se le instruyó desde la mesa de los adultos. En este banquete de mierda y hits regurgitados llamado industria musical. Claro que las tierras fueron robadas, casi todas lo fueron. Europa entera es una secuencia interminable de invasiones recicladas como identidad nacional. América es un collage de exterminio, migración, mestizaje, Medio Oriente, África, Asia, la humanidad completa. El mundo es un archivo de desplazamientos forzados. Pero aquí viene la parte incómoda, la parte que no cabe en un discurso de 45 segundos. Si toda tierra es resultado de una conquista previa, entonces toda legitimidad territorial, en el fondo, pues nada más es la legitimación de una victoria antigua. No hay pureza racial original, solo correlaciones de fuerza que lograron durar lo suficiente como para convertirse en orden durante un rato. La frase de Billy no es precisamente incorrecta, está incompleta, porque si nadie es ilegal en tierra robada, entonces tampoco existe territorio que no tenga una historia de despojo detrás, y eso no se resuelve con un pin en la solapa o con un aplauso pedorro de pie. El problema no es señalar la hipocresía del sistema, el problema es hacerlo desde dentro del mismo sistema que te otorga premios, contratos multimillonarios y giras globales financiadas por la misma estructura estatal que estás criticando. Es rebelión curada, disidencia desde el puto privilegio. Y no, eso no invalida el punto sobre los derechos humanos, la detención arbitraria, la separación de familias y el uso del miedo como herramienta política. Son temas muy serios, pero la indignación se vuelve sospechosamente estética cuando coincide perfectamente con la narrativa que tu audiencia ya quiere consumir. Y ese es otro de los grandes problemas, consumir. Yo no me canso de decirlo, ustedes, yo y ellos, todos somos parte del mismo puto problema, porque yo pienso, ¿no?, que la industria no alimentaría todas estas narrativas taradas si no fuera porque hay gente que las consume, y ese es el gran problema, consumirlo como si fuera entretenimiento. Lo que está pasando en Franja de Gaza, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando prácticamente en todo el mundo, todas estas situaciones, lo que está pasando en México, la situación de violencia, la situación que tenemos con el crimen organizado y el gobierno coludido y cómplice de este pinche crimen organizado. O sea, el grandísimo problema es que lo queremos consumir como si fuera entretenimiento, y cuando deja de ser relevante, cuando nuestros creadores de contenido favoritos dejan de hablar de eso, simplemente es como si dejara de existir y nadie hace nada al respecto. Ni ustedes como ciudadanos, bueno, ni ustedes como público, ni yo como ciudadano, ni los entretenedores como creadores de contenido. O sea, a nadie le importa generar una conciencia real.
porque a nadie le conviene, porque generar una conciencia real implica esfuerzo, implica energía, implica tiempo, implica pues ir a marchar, implica organizarse con la comunidad, implica muchas cosas que la gente no está dispuesta a hacer y muchas cosas que a estos activistas, pseudoactivistas pues de pacotilla, les da hueva hacerlas, no están para nada dispuestos a hacerlas. El activismo contemporáneo tiene algo de espectáculo, causa justa, más frase contundente, más viralización inmediata, es igual a capital simbólico, y el capital simbólico en esta industria cotiza, monetiza. Al final, la historia humana sigue siendo un curso largo y brutal. Migramos, conquistamos, legislamos, olvidamos, repetimos. Habitamos provisionalmente territorios que creemos eternos. Nos apropiamos por la fuerza, luego redactamos códigos civiles para dormir tranquilos sobre los restos de quienes perecieron, mejor dicho, al no poderse desplazar. Billy, quiero pensar que tiene razón en algo esencial. Quiero pensar, y eso pecando de optimista, porque la verdad es que la evidencia dice lo contrario totalmente, pero bueno, dice que nuestras voces importan. Lo que queda por discutir es si vamos a usar esas voces para incomodar de verdad al poder o si las vamos a usar para negociar mejor nuestro lugar dentro de él. Bueno, vámonos con el caso de Bad Bunny. Bad Bunny, conejo mago. Puerto Rico. Me da mucha risa cómo inicia este pedo, porque en el primer reportaje que vi, que me parece que es de un medio mexicano, no voy a decir cuál porque no les voy a dar visibilidad en mi medio de difusión. Me da mucha risa cómo en el video dicen bien orgullosos, agradeció en español, y nada más lo sacan diciendo Puerto Rico. Y todo el mundo le aplaude de pie. Vemos a Sabrina Carpenter aventándose ese aplauso de tía panista cuando dice en la cena navideña que los haitianos de Tláhuac también son seres humanos. Claro, después de haber envenenado a todos los perros y gatos de la colonia. Pero bueno, con esto no quiero decir que piense que Sabrina Carpenter es racista. Solo se me hizo chistoso, ¿no? Porque todo en esta premiación, al menos para mí, tiene un aire como de farsa. Pero bueno, entonces, después de todo esto, la percusión latina, chico, el Super Bowl 60, el escenario más caro del planeta, el altar máximo del capitalismo deportivo, y en medio del espectáculo que estuvo patrocinado, pero si hasta por jarritos, aparece Bad Bunny, recordando que todo se logra creyendo en uno mismo. Dice, si hoy estoy aquí, es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti. Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti. Vale más de lo que pienso. Créeme. Qué conveniente que la meritocracia suene también cuando ya estás en la cima, ¿no? Aquí hay un pequeño detalle que incomoda. América Latina no es precisamente un laboratorio exitoso de movilidad social. Según censos y estudios internacionales repetidos hasta el hartazgo, somos de las poblaciones que más trabajan y menos ganan. Jornadas eternas que ignoran por completo la ley federal del trabajo o sus equivalentes en el resto de Latinoamérica. Salarios mínimos en el mejor de los casos. Y repito, mínimos en el mejor de los casos. Pero generalmente son salarios que mantienen a la población en condiciones infrahumanas, informalidad crónica. ¿Saben lo que es la informalidad, no? O sea, trabajar bajo únicamente acuerdo de palabras, sin contratos, sin prestaciones, ganando 1,500 pesos a la semana, lo que pues está muy por debajo de lo que legal y oficialmente es considerado como salario mínimo aquí en México, por lo menos el famoso échale ganas convertido en política pública. La meritocracia en ese contexto no es inspiración, es un
sedante. Decirle a millones de personas atrapadas en economías extractivas, precarizadas y endeudadas que todo depende de creer en ti es por lo menos cruel. Es vender superación individual en sistemas diseñados estructuralmente para que la mayoría de la gente no supere ni siquiera la cantidad de viajes en transporte público que se puede permitir al día. Chíngate esa. Latinoamérica vive una versión sofisticada de esclavitud moderna. Trabajamos más horas que buena parte del mundo desarrollado. Sobre todo en Argentina se acaba de aprobar la ley que era una reforma laboral donde les aumentaron la cantidad mínima de horas que tienen que trabajar a la semana. Chíngate esa. Y nosotros aquí en México peleando por 40 horas a la semana, que también se lo pasaron por los huevos, pero bueno. Les gusta darnos ese consuelo motivacional de que el esfuerzo siempre paga. Pero ¿siempre, de verdad? ¿A quién? A ustedes, a los de siempre. Bad Bunny mostró barrios, mostró puestos de comida, mostró un salón de uñas improvisado en la calle, gente jugando dominó en la banqueta, hermoso mosaico de lo que es la periferia ahí, en Puerto Rico, en toda Latinoamérica, chico. Identidad vibrante, orgullo real. Mientras el barrio se convierte en estética global, sus habitantes siguen atrapados en la cruel economía de supervivencia. La cultura latina se celebra, qué bonito, pero al trabajador latino le vale verga, no le va ni le viene, porque sigue siendo explotado. Y ahí está la paradoja. Un espectáculo reivindicando la identidad marginal dentro de la maquinaria más poderosa del entretenimiento gringo. Un show transmitido globalmente, patrocinado por corporaciones que cotizan en bolsa, alineadas con intereses geopolíticos muy claros. La periferia, el barrio, la ciudad se convirtió en coreografía premium. Y a mí cuando menos se me hace indignante, ¿no? Que se le represente a la gente de una forma tan caricaturesca, como si todos fuéramos personajes de los Looney Tunes, que estamos ahí para entretener al gringo. Ya los gringos no se conforman con entretenerse con todas sus películas pedorras de superhéroes, sino que ahora los latinos también tenemos que ser sus putos payasitos en el Super Bowl, y todo con el pretexto de que es que estamos concientizando, chico. No, güey, eso no es cierto. El gesto de pasar lista a todas las naciones americanas fue simbólicamente una mamada, pero con algo de sentido, porque también no cambia nada. Pero estoy de acuerdo en corregir el secuestro del término americano. El escenario no deja de ser de los gringos. Y los gringos tienen una habilidad exquisita de absorber la crítica, estilizarla, esterilizarla y venderla como parte del show. La hegemonía no siempre suprime la protesta. La produce en versión HD en algunas ocasiones. Esto no es nuevo, el poder aprende, cede espacios controlados para evitar desbordes reales, integra al rebelde, lo ilumina, lo amplifica y lo neutraliza. Catarsis en lugar de transformación, identidad en lugar de redistribución. El problema más serio no es que Bad Bunny celebre el orgullo latino. Eso es legítimo si tiene ciertas ínfulas de nacionalista, ¿no? El problema es cuando la narrativa de yo pude porque creí en mí se convierte en dogma social en regiones donde el ascenso depende más del azar, de la violencia estructural, del compadrazgo y no del esfuerzo. La meritocracia en contextos profundamente desiguales es una fábula funcional para el sistema. Si no lo logras, pues no es por explotación histórica, no es por concentración del capital, no es por una sociedad desigual que te pone el pie en el cuello todo el tiempo, no es por el colonialismo persistente, es porque no creíste lo suficiente en ti. No le chingaste, mi bro. No produciste suficiente puta música, hermano. No, no sé, güey. No te levantaste a las 5 de la mañana. Ese fue tu error, güey. Deberías levantarte a las 5. ¿Para qué te levantas a las 4, güey? Para ir a meterte a Pantitlán, ahí todo enlatado. Levántate a las 5 de la mañana, bro. Esa es la clave del éxito. El sistema demuestra su elasticidad perversa. Puede permitir una reivindicación cultural que incluso para muchos es potente y emocionante, siempre y cuando no amenace directamente la arquitectura económica que sostiene al espectáculo. Nunca veremos una crítica frontal al poder real en ese escenario.
Nunca veremos una ruptura que ponga en riesgo los contratos publicitarios. El riesgo siempre es calculado, la rebeldía siempre es ensayada y la catarsis siempre está patrocinada. Eso no significa que el símbolo no tenga valor. Para millones de latinos impresionables lo tuvo, que de hecho prefieren verse representados en lugar de, no sé, pelear por sus derechos. Lo que se me hace muy cagado, ¿no? Y esto a lo mejor me van a funar. Es muy probable que me funen, es muy probable que a mucha gente no le parezca nada agradable la opinión que estoy a punto de decir, pero es que yo no entiendo, francamente, cuál es el chiste de la representación. ¿Qué es lo que cambia en tu vida cotidiana al verte representado en una película gringa? Porque bueno, estereotipos ha habido toda la vida, ¿no? Y pienso que parte de toda esta fiebre por la representación, pues es eso, el pedo de luchar contra los estereotipos, el pedo de luchar contra el estereotipo de, el latino, como viene de un país precarizado, pues entonces es ladrón y todos los latinos son iguales, porque todos son ladrones, ¿no? Y pienso que está en contra de eso, ¿no? De que al latino, al mexicano, al sudamericano, se le siga representando de esa forma, ¿no? Que son estereotipos bastante nocivos. Pero aparte de eso, digo, que cambia en el día a día, porque a final de cuentas, pues sí, puede haber muchos latinos muy chingones en las películas y en el entretenimiento en general, pero eso no cambia la opinión de los rednecks que abundan por Estados Unidos, que según yo son casi toda su población. Eso no le da conciencia racial a todas las Karens que dicen "Speak English, you fucking beaner". Eso no le da nada de no sé, o sea, de conciencia racial a los mismos oficiales migratorios que desaparecen personas a diario. Pienso yo en lo personal, y a lo mejor soy muy pesimista, pero la verdad es que yo pienso que no cambia nada. Es una especie de placebo cultural para masas impresionables. Es la forma en la que te mantienen sedado para que pienses que, bueno, al menos algo se hizo al respecto. Sí, separaron a la familia de mi vecino. Sí, regresaron a mi vecino a Tijuana y sus hijos están ahí en Estados Unidos en una pinche prisión, pero pues bueno, al menos salió Namor en los Avengers. ¿Qué más quieres? Estamos representados como latinos. Digo, sí, en la vida real nos tratan con la punta del pie, pero oye, el latino regresó en forma de películas de Marvel. ¡Qué emoción! Si usted, querida audiencia, considera que fue un espectáculo maravilloso y a usted le gustó, que es muy respetable, pues pienso yo, ¿no?, que la madurez política exige sostener la contradicción. Celebrar, sí, la visibilidad, pero sin tragarse la narrativa completa. Aplaudir el gesto cultural mientras se desmonta el mito meritocrático que lo acompaña. Porque si algo debemos entender, pienso yo, que es esto: el poder no siempre aplasta al símbolo, a veces lo compra. Como por ejemplo el caso del Che Guevara, quien peleaba contra el imperialismo gringo. Entonces el imperialismo gringo lo mató, lo empaquetó en todo tipo de productos de consumo. Me refiero a estos productos de consumo así muy bonitos que compras en el Chopo o en la Friki Plaza, que según tu amigo, el que huele a patas, le dan identidad, y luego lo vendió. ¿Quién creen ustedes que ganó? Les sugiero que dejen su opinión en los comentarios, ¿no? Y con esto no digo que esté yo de acuerdo con todo lo que hizo el Che Guevara. Tiene mucho de turbio en su historia, la verdad, y hay cosas que a mí me parecen bastante ridículas y bastante nocivas en torno a todos estos libertadores latinoamericanos, todos estos revolucionarios latinoamericanos. Todos tenían sus trapos sucios y desafortunadamente la historia, al menos en su versión para educación pública, pues no ha hecho más que glorificarlos. Y pese a que hay muchas cosas que siempre han sido necesarias y supieron leer el momento histórico en el que habitaban, hay mucho de lo que se me hace cuando menos cuestionable.
¿no? En torno a estas figuras. En fin, en América Latina, donde el esfuerzo rara vez garantiza dignidad, repetir que todo depende de creer en uno mismo, pues no es empoderamiento. Es una forma elegante de decirle al explotado que sí, sigue siendo explotado, y es porque no se esforzó lo suficiente. El espectáculo fue vibrante para quienes no conocen algo mejor que la basura de la industria del entretenimiento masivo. La representación fue real, aunque no cambió nada. La emoción fue legítima. Qué envidia me dan quienes sí sintieron algo con esa madre, la verdad tengo que admitirlo. Pero bueno, es hora de regresar a tu segunda jornada laboral del día, porque ese jardín no se va a podar solo, you fucking beaner. Mientras tanto, la estructura que lo permitió sigue intacta. Mientras la estructura sigue intacta, la meritocracia seguirá siendo el cuento favorito de quienes ya llegaron, contado a quienes les llenan los bolsillos. Y bueno, niñas y niños, toca hablar de la decadente cultura gringa, esa decadente cultura a la que tanto admiramos y tanto le queremos copiar. Hubo un tiempo en que el imperio no necesitaba explicar su grandeza, la exportaba enlatada con subtítulos y con banda sonora. Hoy la conversación ya no gira en torno a la expansión del sueño americano, sino a su fecha de caducidad. Estados Unidos, la fábrica global por autonomacia de aspiraciones, de Karens y de rednecks, parece atravesar una etapa curiosa. Sigue produciendo espectáculo a escala planetaria, pero cada vez convence menos como modelo civilizatorio. El relato del excepcionalismo empieza a sonar como una pendejada. Tanto que admirábamos el sueño americano. Vaya falacia. Esa de hecho se la contaron a un tío. Jamás lo volvimos a ver. El famoso American Dream prometía movilidad social, prosperidad y estabilidad democrática. Ahora la brecha entre ricos y pobres no es una grieta, es un gran cañón, es un deep canyon. Silicon Valley y los sionistas detrás de las enormes compañías y consorcios dueños de todo diseñan un futuro a base de inteligencias artificiales para eliminar al empleado de la línea de producción y así abaratar costos operativos, mientras medio país discute en tiendas de campaña metiéndose fentanilo hasta por debajo de las uñas porque no tiene cómo pagar la renta, y la otra mitad se desplaza bajo el seudónimo de nómadas digitales, güey, haciendo home office para ganar en dólares y gastar en pesos, como lo que está pasando en la colonia Roma y en la colonia Condesa aquí en Ciudad de México. El país que exportó manuales sobre gobernabilidad ahora enfrenta acusaciones de ser una democracia fallida y de baja calidad, polarización extrema, elecciones controvertidas, guerra cultural permanente y una conversación pública donde el volumen sustituye al argumento. ¿A qué me suena? Es curioso porque lo más culero de todo es que todos estos pensadores que decían, ay, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos, al parecer tenían razón, güey, qué puta vergüenza. La corrección política por un lado, la reacción furiosa por el otro, y en medio una ciudadanía agotada que consume política como si fuera la casa de los famosos, porque no olvidemos, está prohibido en este canal olvidar, que Sergio Mayer sabe de esas cosas. Sergio Mayer es nuestro comunicador político por autonomacia, el grande, ese señor es el patrón, el verdadero patrón. La hegemonía cultural no se pierde de golpe, se desgasta. Es como ese calzón percudido del culo a perpetuidad, ese que por más que tallas y tallas y tallas no le puedes quitar la mancha del culo, y que el sábado antepasado que lo lavaste lo dejaste tendido y no lo recogiste. Wow, esa María se la tragó el sol, cabrón, ya levántalo. Al mexicano, por lo menos, cómo le gusta imitar a los gringos. Me acuerdo que alguna vez que anduve yo con una chava altamente clasista, altamente racista, altamente homófoba y xenófoba. No voy a decir su nombre, pero quienes me conocen saben de quién estoy hablando. Cuando anduve con esta morra, alguna vez me platicó que ella estaba, o sea, ella se sentía orgullosa y completamente realizada como ser humano, como persona, porque en su escuela de paga, la cual se la pagaban, creo que era su abuelita o su papá o no sé quién madres, a la cual orgullosamente también me presumía que diario se iba en Uber y se regresaba en Uber. Aparte le estaban cobrando 2,000 pesos al mes por un casillero.
Estamos hablando de los casilleros estos que salen en las películas, donde guardan pues todo lo que no se quieren llevar a su casa, los chavalones, que el palo de hockey, porque pues, todos los gringos juegan hockey, claro que sí, el bat de béisbol, porque todos los gringos también juegan béisbol. Ella me estaba presumiendo todo ese pedo y la verdad a mí se me hizo una completa pendejada, porque güey, o sea, ¿cómo te vas a gastar 2,000 varos en un puto casillero, güey? Nada más para vivir la pinche fantasía de, estoy en la escuela gringa. Güey, es una completa mamada. Y es una completa mamada que se vea como algo a lo que deberíamos aspirar. Tanto que aspiramos su sistema educativo de los gringos, pero también peca de algo muy incómodo su sistema educativo. La violencia armada es una de las principales causas de muerte en niños y adolescentes. En el país que convirtió la libertad en dogma fundacional, el derecho a portar armas se volvió más sólido que el derecho a comer 3 veces al día, que el derecho a tener acceso a la puta salud, y se volvió, más fuerte y más garantizado que el tener acceso a una vivienda. La normalización es quizá lo más inquietante. Tiroteos masivos, convertidos en ciclo noticioso rutinario, minuto de silencio, trending topic y seguimos adelante. Imperio que no puede garantizar la seguridad básica, pero sí transmitir en vivo el caos. Los adultos agotados y la cultura infantilizada. Se habla de una cultura del adulto idiota, generaciones maduras atrapadas en estéticas juveniles perpetuas, nostalgia constante y discursos simplificados. Y ojo, no es que la juventud sea el problema, no estoy tratando de decir, malditos millennials, arruinaron la milenialidad, o sea, no, güey. Más bien el pedo es que el liderazgo parece haberse evaporado. El imperio que alguna vez dictó tendencias ahora recicla su propio pasado. Reboots, remakes, secuelas, superhéroes, todo gira en torno a estar reviviendo franquicias que murieron hace mucho. Es como, por ejemplo, van a hacer una secuela de Malcolm, güey. Malcolm había terminado bien. ¿Por qué hacerle una puta secuela y todo el mundo emocionado? Güey, es que va a regresar Malcolm. Yo no quiero que regrese Malcolm. El tiempo sigue corriendo, güey. La cultura tiene que avanzar, güey. El tiempo está avanzando. No nos podemos quedar en lo mismo. Pero bueno, cuando una civilización empieza a vivir de su archivo de nostalgias nacionalistas, es porque algo se detuvo. Y justamente relacionado a esto, como lo acabo de mencionar, es el arte en modo de repetición. Hollywood, que es la maquinaria mitológica del siglo XX, parece obsesionada con reanimar cadáveres creativos. El riesgo artístico se reduce al mínimo mientras el algoritmo decide qué franquicia es más rentable. La innovación existe, pero no domina. Y pienso yo que existe por allá en alguna escena independiente a la que nadie pela. Lo que domina es la familiaridad rentable. El futuro cultural ya no se anuncia, ya nada más se recicla, se reutiliza. Para el ambiente estaría bien que hicieran lo mismo, hijos de su puta madre, pero no, parece si nos reciclamos, ¿verdad? En fin, lo interesante, pienso yo, no es que los gringos hayan dejado de ser poderosos. Su país lo sigue siendo. Lo interesante es que ya no convence igual. Su cultura ya no se percibe como un horizonte inevitable, sino como una opción, y a veces una opción muy mala. El excepcionalismo mutó en fatiga, la confianza en ansiedad, la seguridad en espectáculo permanente. Y quizá eso sea lo más simbólico. El imperio no cayó, se saturó de sí mismo, de su narrativa, de su propia sobreexposición, porque toda hegemonía atraviesa ese momento incómodo en que el resto del mundo empieza a consumirla, pero ya con distancia crítica, ya no como aspiración, sino como advertencia. El cansancio del mundo del que hablan algunos analistas no es un colapso dramático, es algo más sutil, es erosión cultural, una sensación de que el gigante sigue de pie, pero ya no inspira el mismo respeto. Y en el fondo, quizá lo más irónico de esto, el país que vendió al planeta la idea de reinvención constante, ahora parece atrapado en la repetición. El imperio sigue produciendo ruido, pero cada vez hace menos eco. Y bueno, ya para concluir, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Viendo el espectáculo, comentándolo, indignándonos en español,
pero tomando como referencia moral lo que ocurre en un escenario montado por los mismos gringos a los que se supone que estamos cuestionando. Esa es la parte que socialmente se me hace más fascinante. Nosotros, los latinoamericanos, expertos en sobrevivir con 3 trabajos, mandar remesas en el caso de los que viven allá en Estados Unidos, en trabajar más horas por menos salario, que estamos acostumbrados al echaleganismo, mirando hacia el norte para que nos digan lo que es el progreso, qué es el éxito, qué es la rebeldía, incluso que nos digan qué es el activismo correcto. Digo, no vaya a ser que se nos ocurra hacer del incorrecto, ¿verdad? No vaya a ser que en una de esas y si cambiemos algo. Nos enseñaron que el deber ser viene en inglés y con subtítulos en español. Que si un artista grita "fuck eyes" en los Grammy, eso es revolución. Que si en el Super Bowl pasan lista de todos los países del continente, eso es justicia histórica. Y que si alguien dice "nadie es ilegal en tierra robada, güey", mientras su mansión invade una reserva de nativos americanos, eso es resistencia. Pero no, es espectáculo, es catarsis patrocinada, es indignación facilona para Instagram, es rebeldía patrocinada y bajo contrato. Porque el verdadero activismo no sucede en el escenario aprobado por patrocinadores, transmitido por corporaciones y monetizado en tiempo real. El verdadero activismo incomoda al poder sin pedirle permiso. Y ahí está la ironía deliciosa de este vistecito llamado plática banquetera de internet. El imperialismo no necesita censurar cada gesto simbólico, le basta con absorberlo, lo convierte en performance, lo vende como diversidad, lo empaqueta como inclusión y listo, la rabia se convierte en contenido. Mientras tanto, nosotros seguimos creyendo que el norte es brújula moral, imitamos sus debates, importamos sus guerras culturales, adoptamos sus etiquetas y en el proceso pisoteamos nuestra propia identidad, como si fuera un defecto tener ascendencia de las poblaciones originarias y ancestrales que construyeron las civilizaciones que los europeos no pudieron erradicar por más que intentaron. Nos cuesta más trabajo confiar en nuestra propia historia que en su narrativa pendeja. Ni el Grammy, ni el Super Bowl, ni ningún mega evento gringo va a liderar la emancipación de Latinoamérica. No están diseñados para eso, están diseñados para entretener, para legitimar, para administrar la tensión social, y lo vuelvo a repetir para que les quede claro: administrar la tensión social. No van a dinamitar la estructura que los financia, no van a morder la mano que les da de tragar, no van a incendiar el sistema que los convierte en íconos globales. Y nosotros tampoco deberíamos seguir esperando que lo hagan, porque el problema no es que existan estos gestos simbólicos, el problema es que los confundimos con transformación real. Nos emocionamos con la representación y olvidamos la verdadera redistribución, que debería haber una puta redistribución de la riqueza. Bueno, ese es tema para otro video. Celebramos el micrófono, pero ignoramos por completo a quien dicta lo que se puede decir y lo que no en ese puto micrófono. Si algo demuestra todo este circo cultural es que el poder es elástico, puede tolerar consignas, puede permitir símbolos, puede incluso aplaudir las críticas, siempre que no amenacen su estructura económica. Y mientras tanto, nosotros seguimos consumiendo su decadencia como si fuera aspiración. Quizá el verdadero acto de rebeldía no sea repetir lo que se dice en inglés en un escenario imperialista, ¿no? Quizá sea dejar de tomar al imperio como referencia obligatoria de lo que es civilización, de lo que es moral o de lo que es éxito. Porque cuando tu brújula apunta hacia quien te domina culturalmente, no estás orientándote, estás orbitando. Y ya va siendo hora de dejar de orbitar a una cultura decadente liderada por malditos pedófilos hijos de perra. Entonces, bueno, chavos, si les gustó este video, abajo están los links para que apoyen al proyecto. Los quiero mucho. Gracias por su paciencia. Este video lo tuve que grabar mínimo unas 3 veces. Bueno, esta es la tercera. Espero que ya por fin quede. Si lo están escuchando, si están escuchando esta parte del monólogo donde me justifico, pues bueno, es porque sí les llegó. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Y pues cámara, bye. Se lo lavan, guardan en el agua, se la dan a su...
No sé, güey. Váyanse a la ver. Los quiero mucho.